Ahí está. Bueno, acá está Lucas conmigo y la charla de hoy va a ser sobre el reglamento interno en los clubes de campo o reglamentos laborales, también conocidos, o reglamentos de convivencia con los trabajadores, para ver cómo es su implementación, qué institutos podemos llegar a implementar, qué escenarios tenemos que contemplar. Ustedes más que nadie saben un poco cuáles son las dificultades que tienen en la diaria. Así que la idea surgió también a pedido de varios socios que estaban teniendo algunas dificultades con los trabajadores. Así que bienvenido sea el tema para exprimirlo y estudiar todos juntos, ¿sí? Bueno, acá Lucas conmigo. Vamos a presentar un PowerPoint que hicimos para que sea un poco más didáctico, si me permiten. A ver, ahí todos lo están viendo. Yo ahora agrando la pantalla. ¿Están viendo bien? Ahí Bueno, se ven. Sí, sí, ahí por se acá ve. sí. Sí, sí, se ve. Correcto. Muy bien, gracias. Modo pantalla completa. Ahí está. Ahí va. Mejor, ¿no? Y vemos los costaditos también. Sí. Sí, acá están. Muy Bueno, bien. sí, para que me voy a acercar acá porque no por nada más que nada por los anteojos. Bueno, en primer lugar les voy a decir lo mismo que creo que les he dicho en otras charlas. Esto es un espacio para compartir este tema y por supuesto que ustedes son profesionales del mismo o más nivel que nosotros en sus campos, con lo cual esperamos que compartan con nosotros, que planteen sus dudas, que comprendan las nuestras, porque no todo, digamos, está resuelto desde ya. Así que, bueno, digo, en este punto no hagamos una cosa si quieren, todo lo interactiva que ustedes tengan ganas, para que nadie se quede con dudas, no duden en interrumpir, no tiene importancia, digamos, si se sigue el hilo planeado, porque justamente está hecho el PowerPoint para que el contenido que les planeamos presentar se termine. Es decir, lo terminemos. Si vemos que estamos muy cerca del final y no llegamos, no importa, lo apuramos o le damos unos minutos más. El tema es que las cuestiones queden bien presentadas, no digo resueltas, pero bien presentadas hasta el final de lo que podamos hacer. En segundo lugar, el tema del reglamento de convivencia, digamos, porque es una cuestión que se empezó a dar y en realidad modificar. Los reglamentos ya existían en algún punto desde siempre, los reglamentos internos, pero a partir del año 2000 y pico, empiezan como a tomar otro cariz y tener otras características y, bueno, incorporar otros temas como, digamos, la discriminación y demás. Y además, la tecnología, es decir, ciertos progresos tecnológicos también generaron, no vamos a decir la necesidad, pero sí que exista una gran utilidad en hacer estos reglamentos de convivencia. Y por eso, digamos, fueron progresando, se fueron planteando. eh, yo les diría que la gran pregunta es, si tenemos una actividad bastante regulada con la LST y los convenios respectivos y demás, ¿para qué uno necesita un reglamento? Bueno, vamos a ver que hay muchos temas en los que realmente tener un reglamento colabora y por eso nosotros, además de recorrer los distintos temas, les vamos a, después de la charla, en algún momento posterior, les vamos a mandar y proponer un reglamento modelo, vamos a decir así, para que ustedes eh, lo tengan y eventualmente en función de la charla lo adapten y eventualmente en función de las dudas que tengan, si quieren nos las plantean por supuesto otro día y, Y los y ayudamos los a equilibrar. ayudamos, digamos, porque obviamente los reglamentos van en función de las circunstancias, no es, bueno,
tengo este reglamento, este modelo y está bien. Digo, está bien según la situación, pero el modelo, bueno, abarca lo que nosotros entendemos los temas más importantes, con lo cual, y está escrito, digo, tiene la escritura hecha, con lo cual ustedes pueden ver cuáles son los temas de utilidad y tratarlos, modificarlos, adaptarlos a sus circunstancias. También vamos a ver, también vamos a ver en la charla las distintas opciones que hay sobre algunos temas tienen opciones, y entonces uno dice, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, o puedo hacer esto otro. Así que, Claro, sobre un mismo instituto claro, tengamos las diferentes opciones para implementar, ¿no? si quieren, vamos, los, Primero, la parte, si querés, la definición. sí, bueno, ahí tienen, en la definición misma, tienen el primer problema, cuestión o elemento de tratamiento. Generalmente ahora se le pone reglamento de convivencia. Bueno, reglamento de convivencia ¿de quién? Solamente de los empleados es una opción. Otra opción es decir los empleados y los proveedores, los colaboradores, las autoridades. Todo esto se puede incorporar en un reglamento de trato interno y de reglas y uno dice, bueno, pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias de quienes no son empleados? Bueno, sí, se pueden fijar consecuencias de no empleados. Por ejemplo, en caso de incumplir el reglamento, la suspensión del contrato de un proveedor, o bueno, si fuera muy grave, la rescisión de un contrato con el proveedor. Eh, un reglamento tiene, vamos a decir así, dos funciones, como todas las normas. Una es la más agonal, la sancionatoria, es decir, si vos no haces lo que te digo, esta es la norma, yo te sanciono y te pongo esto. Eso suele ser, como en todas las cosas, la inmensa menor parte de los casos. La inmensa mayor parte de los casos es que cuando uno pone un reglamento, la mayor parte de la gente lo trata de cumplir, o en la medida de lo posible, al conocer la norma, lo tratan de cumplir. Con lo cual, yo les digo, en alguna institución que planteamos por primera vez el tema este del reglamento, que se hizo en una institución de bien público determinada, que después, digamos, la institución lo donó y lo puso accesible a todo el mundo, no importa, eso ya, digamos, quizá está superado hoy por todo el progreso, porque fue hace muchos años. Aquel reglamento se hizo con sociólogos, con psicólogos, fue un trabajo conjunto, no fuimos solo abogados escribiéndolo. eh, y desde aquella implementación y lo que yo vi posteriormente, yo les diría, la verdad que una de las grandes funciones del reglamento es ordenatorio. Y una vez que uno pone el reglamento, suele ser que el 50, el 60, el 70% de la gente y de las relaciones y de las circunstancias lo cumplen, lo empiezan a cumplir y entonces uno dice, bueno, y el otro 30 y el otro 20, bueno, el otro 30 ya no cumplía, pero es un montón mejorar el 70. Entonces tiene ese efecto, que es el que en general tienen todas las normas, y que muchas veces tiene que ver el incumplimiento o digamos, la falta de adaptación con una falta de blanqueo de las normas, ¿no? Es decir, la gente no hace lo que el empleador querría o no hace lo que el club querría, simplemente porque no sabe qué es lo que querría. Cuando uno blanquea qué es lo que quiere, eso es importante. En ese punto también es muy importante que ustedes sepan y entiendan, hay un montón de modelos de reglamentos y de reglamentos muy largos, de muchas hojas, 50, 60 hojas, con notas, citas, exposiciones de motivo. Personalmente pienso que es
extremadamente negativo hacer una cosa así, porque para decirle a la gente lo que uno quiere de ella, lo mejor es decírselo muy corto, muy conciso y muy concreto. Vamos a un ejemplo. Te permito vestirte como vos quieras, pero venite vestido adecuadamente, venite vestido este, de un modo no llamativo. Eso es lo que quiero, chao. O sea, no. Grandes y largas descripciones no favorecen. Esto ustedes lo van a ver en el reglamento que les vamos a proponer, que tendrá unas 8 hojas, 11 hojas tiene. Bueno, 11 hojas. Es corto y Y contempla todos los institutos. Y contempla lo que nosotros entendemos que hoy importa. Mañana puede cambiar, lo que importe puede cambiar, pero entendemos que eso es lo que hoy se puede modificar, lo que vale la pena poner ahí. Después hay partes de la ley y de las relaciones de trabajo que están muy reglamentadas y entonces tampoco vale la pena, digamos, regularlas internamente. Vamos. Pero bueno, acá es un repaso de los temas que obviamente no. No implican que ustedes no vean otros, los materiales de la empresa, las comunicaciones, actualización de datos, comunicaciones en el trabajo, confidencialidad de la información, jornada y horario, registro de asistencia, permisos, licencias, inasistencias, situaciones prohibidas, reglas de convivencia, relaciones personales, las sumas adeudadas, que generalmente son los préstamos, rendición de cuentas y las consecuencias del incumplimiento generalmente tienen que ver con un reglamento sobre cómo manejar los incumplimientos digamos, la parte sancionatoria y procesal de este reglamento. Bien, vamos con el primero. Bien, la parte de materiales de la empresa no es quizá la más compleja, pero sí es importante, digamos, en cuanto se establece la propiedad de cosas muebles. Porque ustedes le entregan una computadora, le entregan un celular, le entregan lo que sea que le entregan material de trabajo, ustedes me dirán, bueno, pero le dimos un recibo, le dimos un remito, dejamos constancia. Eh, sí, perfecto, por supuesto que eso está bien, por supuesto que es necesario, pero puede ser útil en determinadas situaciones judiciales aclarar que las cosas de la empresa son de la empresa, que son de su propiedad, que deben ser devueltas de un modo determinado, en una circunstancia determinada. También elaborar un inventario y nomenclar cada una de estas herramientas para eventualmente si hay alguna rotura o algún cambio, ustedes tengan un control del stock que tienen y sobre todo el dinero destinado a estos materiales. Suele ser muy común en las desvinculaciones la historia de la computadora, si el que tuviera computadora, que bueno, la tiene que devolver y entonces la quiere resetear. eh, Porque no quiere, entonces, y eventualmente el empleador tiene cierto interés en que alguna información, por lo menos la suya, no se pierda, si es que existiera. Y ahí, digamos, también van a tener una relación de este tema material de la empresa con lo que nosotros le decimos comunicaciones, información de la empresa, que digamos, si bien está en otro lugar y lo vamos a tratar, y ese sí que es un tema bastante más complejo, esto colabora en mucho a hacer las aclaraciones del caso, como bueno, en realidad se hacen en todos los contratos en los que se entregan cosas muebles, porque al no ser registrables las cosas muebles, como no están, no se sabe en principio de quién son, y la ley dice que son del que las tiene, bueno, siempre es muy importante eso, dejarlo bien aclarado, o decir dónde está aclarado, o decir cómo es el régimen, o decir cuándo se tiene que devolver. Determinadas empresas, por ejemplo, de tecnología,
hasta establecen determinados sistemas de recambio, de derechos de recambio del material de trabajo. Por ejemplo, cada 5 años te vamos a cambiar la computadora por una de X o X otra calidad para crear criterios políticos objetivos. Digo, generalmente las grandes tecnológicas hacen eso, eh, con lo cual, de lo que les pueda ser útil, de lo que les pueda importar, tengan en cuenta el tema, la cuestión del material de trabajo. El modelo que nosotros le vamos a pasar, por supuesto que es muy genérico, no es una cosa que vaya a abarcar la situación de ustedes porque no la conocemos, pero sí tengan, no lo subestimen, así como hay temas que ustedes van a decir, este tema es terriblemente importante, y este pareciera, digamos, que por su escasa dificultad no es tan importante, yo les aseguro que sí lo puede ser en determinadas situaciones, con lo cual no lo subestimen, tengan cuidado, atiéndanlo y si van a firmar un reglamento, ténganlo en cuenta. Sí, que prevea también los escenarios de conflicto que pueden llegar a tener con estos materiales. No simplemente quizás la devolución o el recambio o la actualización, por ejemplo, de un dispositivo móvil, sino también las roturas, la pérdida o, por ejemplo, los robos. O sea, creo que eso está bueno en el reglamento, prever los escenarios a conflicto, porque en principio uno cuando está todo bien no hay ningún inconveniente, pero si lo tenés escrito y saber qué hacer cuando tenés un problema es lo como lo que te puede llegar a servir como salvavidas frente a una discusión laboral. Vamos con la próxima. Comunicaciones. Bien. A ver, acá hay dos temas. El primer problema es, la primera cuestión, vamos a decir así, que no suele ser tan conflictiva, es que las comunicaciones tienen que ser hechas con respeto, con responsabilidad, eh, con, digamos, sin agredir, digamos, relaciones y demás. Y también guardando la imagen de, digamos, en general en este tipo de casos de la institución. Por ejemplo, el empleado no puede, ante problemas internos, revelar los problemas internos y decir, no, no puedo hacer esto, no puede decirle al socio, todo está mal, todo en el club funciona mal, eh, el sistema no anda y yo no te puedo atender, este club... funciona muy bien, toda la administración es un desastre. Eh, Ese tipo de cosas es bueno, es decir, si bien parece obvio ponerlo, la verdad que puede ser útil en determinadas circunstancias, por ejemplo, ese tipo de circunstancias, sobre todo cuando ustedes tienen atención a socios y demás, el empleado tiene que guardar la debida, Decoro. el debido decoro con quien viene y además no le puedes poner problemas internos. Es decir, si el club eventualmente tuviera problemas internos, por decir, no sé, no le anduviera el sistema, le anduviera mal, hubiera perdido información, lo que fuera, eso no es una función del empleado, de estar comunicando ese tipo de cosas. Eso es una función de las autoridades que verán cómo lo comunican y verán si lo comunican, pero nunca es una cuestión del empleado, con lo cual digamos, a eso estamos haciendo referencia con este tema. Ahora, la segunda cuestión, que sí es mucho más discutida, sobre todo en empresas multinacionales y de que tienen secretos y demás, pero la verdad que también se puede dar en el caso de ustedes o de empresas muy competitivas, que es el tema del almacenamiento de la información. El almacenamiento de la información. Lo primero que hay que entender acá es la información del empleador es del empleador y solo se puede usar y disponer para el empleador y por instrucciones del empleador. Entonces, una persona que, por ejemplo,
dice, yo voy a copiar toda esta información porque me voy a ir del club y después lo voy a usar en beneficio de otro club o lo voy a usar para vendérselo a, no sé, a proveedores de clubes o a quien fuera. Eso es una deslealtad. Y ustedes me dirán, desde el punto de vista de la ley, está claro que, digo, la ley prohíbe la deslealtad. Está bien, perfecto, pero esto la define. Entonces es muy importante definir y decir, toda la información que el empleado maneje dentro del club es propiedad del club. Y no la puede almacenar, no la puede almacenar, por ejemplo, para hacer un juicio en contra del club, para que otro haga un juicio en contra del club, para que alguien le venda algo al club o informársela a quien sea. No, no lo puede hacer. Es bastante útil y bastante importante tener una aclaración sobre esto en el reglamento. Incluso vamos a ver después que hay temas, otros temas, este es uno de ellos para mí, en que hasta es mejor que no solamente el empleado se notifique del reglamento, sino también que lo consienta el reglamento. Y ustedes me van a decir, bueno, que yo tengo empleado de 30 años, no me van a consentir el reglamento si no quieren consentirlo. Bueno, listo, esa situación podrá ser la que es y ya es. Ahora, si hacen un reglamento con este tipo de cosas, de acá a futuro, el que no lo consiente no ingresa. Es decir, la regla interna del club es esta. La información que vos tengas del club es del club. No la podés disponer, no la podés usar en tu beneficio, no la podés transmitir, no la podés almacenar. Que esta es una de las grandes discusiones, es más, digamos, empresas de tecnología, laboratorios, eso que tienen fórmulas o secretos, ese tipo de cosas, el almacenamiento de información cualquiera sea, ellos lo consideran causal de despido y chau. Porque no te podés quedar para vos eso en ningún lado. Lo cual, obviamente, también en tema de comunicaciones incluye los mails. Es decir, vos podés tener tu mail, digamos, victoriahuidobla@club, el club que sea, digamos. Ustedes saben bien que cuando ustedes administran esto entramos en un tecnicismo, pero creo que no es nada menor. Cuando ustedes administran una casilla de mail institucional y otorgan un mail a alguien, hay en realidad dos formas de otorgarlo. Generalmente ustedes van a tener un sistema IMAP y el sistema IMAP lo que hace es acopiar en una, vamos a decir así, nube. Y esa nube, si ustedes le otorgan y le instalan a la persona el mail en IMAP, el día que lo dan de baja, ustedes limpian, es decir, de la computadora de él, supongamos que la computadora de él es de él, vamos a decir así, que no es del club, es de él, la tiene instalada ahí, ustedes dan de baja el mail y se da de baja todo. Y el único que puede guardarlo son ustedes. Si la cuenta fuera instalada en POP, en la computadora que él sigue teniendo disponible, en realidad lo único que hacen ustedes es cortar la comunicación, pero el acopio quedó. Con independencia de si ustedes le dijeron, vos no podés acopiar. Está bien, él no puede acopiar, pero ustedes le pusieron un sistema que el día que corta queda ahí. Entonces yo te estoy obligado a borrar. Sí, puede ser, pero digamos, quedaron en una situación más discutible, con lo cual este tipo de cosas que usualmente son una cuestión del encargado de informática, vamos a decir así,
llegado a este momento del progreso de las relaciones y de la situación tecnológica hoy, yo les diría que son cuestiones que vale la pena atender. Yo no les digo necesariamente tiene que ser así, si no lo hacen está mal, pero sí les digo es realmente se gana mucho en diligencia cuando uno controla el cómo, porque con el mundo digital pasa lo mismo, digo, con el mundo digital de las comunicaciones pasa lo mismo que con el mundo material. Todos estamos acostumbrados a cumplir reglas en el mundo material y el mundo material está lleno de reglas y después está el mundo digital en el que transcurre la mitad de la realidad que no tiene prácticamente reglas, no tiene reglamentación, no tiene, digamos, bueno, esto es igual, digamos, si nosotros estamos prestando mucha atención por ejemplo, a los materiales del club, cuando la persona corta el pasto, cuando la persona pone la pisadora en la cancha de tenis o lo que fuera, digamos, bueno, entiendo que vale la pena empezar a hacer el ejercicio de prestar atención a este tipo de herramientas que son digitales y en las que, bueno, está en juego el modo de administrar la información del club que inevitablemente los empleados van a tener. Ahora, el día que no la tengan que tener, vamos a ponerlo así. Si no se quiere entrar en niveles técnicos muy específicos, sí uno puede decir, lean de informática, mira, yo lo que quiero es que el día que yo tenga que darle de baja un mail a un empleado, ese mail no exista más. O sea, el día que el de computación aprieta el botón y da de baja un mail IMAP, el mail no existe más. No existe más. Eso, esa postura es para mí la más prudente, la más operativa. No sé si alguien tiene algún comentario sobre esto, porque tampoco, obviamente, yo no soy un especialista en tecnología. Eso me imagino que con solo escucharme se darán cuenta. Sí, cualquier persona que quiera hacer algún comentario, una observación, alguna duda, alguna consulta, sin ningún tipo de timidez, desbloqueen los micrófonos que los escuchamos. Por las dudas y antes de pasar de tema eventualmente, ¿no? Sí, a ver, acá hay algo en un chat. Eh, no, creo que es algo automático del sistema, ¿no? Sí, ¿no? No, Sí, creo que no. no, no hay nada. Bueno, Bien, continuamos con el otro. digamos, Este es muy bueno, este tema es muy interesante. este tema de la actualización de datos eh, debiera, digamos, ser regla. Es usual que la gente, que los empleadores realicen este tipo de comunicaciones o le hagan firmar en el legajo que los datos deberán mantenerse actualizados y demás. Eh, Mi experiencia es que cuando uno incorpora este tema en un reglamento, es decir, lo que la persona firmó ese día cuando hizo el legajo, lo firmó, seguramente no lo leyó, obviamente si no lo leyó no se lo acuerda porque nunca lo conoció. Aquella declaración jurada, Claro, la que marcas las cuadras. supongamos que ustedes le hicieron firmar una declaración jurada en el legajo que dice, yo mantendré todos mis Datos. datos actualizados y si no lo hiciera, mis domicilios y mis datos son los anteriores. Eh, Como les digo, mi experiencia, lo que yo pienso, lo que opino es que la gente no suele leer mucho lo que firma cuando ingresa en el legajo y en el mejor de los casos, si lo leyó, se lo olvidó. Claro. Al poco tiempo, No, y también hay una realidad, la gente cambia de domicilio, la gente cambia de domicilio, cambia de mail, cambia de si teléfono. cambia el número de teléfono.
Y hay que ver cuál es el fin perseguido de tener los datos actualizados, ¿no? Que creo que ibas por ahí, que es, ¿para qué le sirve hoy a un empleador tener el teléfono, tener el correo o tener el domicilio real actualizado? Bueno, volvemos a lo mismo. Frente a un escenario de conflicto, el domicilio real de la persona donde vive, donde reside, lo necesitas. Por lo cual, más allá de que sea una obligación o una carga que esté en cabeza del trabajador, también es algo, es un dato esencial para el empleador. Yo le quiero notificar por carta de documento lo que sea, lo intimo a que venga a trabajar porque está faltando y no me presentó los certificados médicos. Cualquier situación, vos necesitas tener el domicilio actualizado. Por eso muchas veces nosotros, no solamente acá en la federación, en las cámaras en general, siempre tratamos de rememorar un poco a los directivos que las declaraciones juradas de domicilio, de teléfonos, de mails o datos así personales, ya sea cargas de familia, siempre deberían, en un escenario positivo, que estén actualizados cada 6 meses. Entonces vos de esa manera tenés un margen de error mucho menor que si lo haces de forma, no sé, cada 2 años. O ni hablar si es simplemente cuando el trabajador ingresa a trabajar para el club de campo, ¿no? Y si ustedes tienen un reglamento, ese reglamento aplica para todos, lo conocen todos, está publicado, se tiene en cuenta, es decir, la gente sabe de su existencia, eventualmente habla de él, cada tanto lo recuerdan. Bueno, las personas lo miran y uno de esas obligaciones es mantener actualizados los datos y es más posible que así los mantengan. Es más posible. Puede ser que no lo hagan, puede ser que maliciosamente no lo hagan, qué sé yo, pueden ser muchas cosas, pero como les decía al principio, si logramos que con estos un 50% de los casos mejoren, bueno, logramos que un 50 mejoren y eso es sin duda una mejora. Eh, Así que también es una cuestión que si bien, digamos, parece fácil, parece fácil como la de los materiales de trabajo, la verdad que no es en los hechos, pues puede servir mucho, digamos. Eh, otro tema, si no tenemos más, cada tema que yo paso, si quieren, interrumpan y corten, ¿eh? Sí, o comentarnos quizás algún escenario que ustedes están vivenciando, que hayan atravesado en el pasado, que puedan llegar a relacionarlos con alguno de estos temas. Seguramente con el tema de los domicilios desactualizados, más de uno Sí, habrá tenido. los domicilios, yo supongo que no debe haber ninguno que no habrá tenido un problema con eso. Exacto, algún dolor de cabeza habrán tenido. Bien, Bueno, comunicaciones en el tiempo de trabajo. mm, Eh, Acá, digamos, vamos a dividir dos temas. Uno es, de vuelta, eh, el respeto hacia el otro, eh, que sobre todo en la cotidianeidad a veces se termina, digamos, generando determinadas confianzas. Bueno, o hay gente que simplemente se refiere mal al otro, habla mal, le dice cosas malas. Bueno, incluso después hay otras que van a tocar otro tema que tenemos más adelante, que, digamos, afectan la discriminación, eh, el buen nombre, hasta llegan a grados de acoso, digamos, que pueden ser por comunicaciones verbales o por comunicaciones telefónicas. No sé, se les doy un ejemplo de un caso, digamos, real que existió, un empleado que le mandaba a otra empleada que le gustaba fotos cambiadas, trastocadas de ella, o desnuda, o esto, lo otro. Bueno, digamos, ese tipo de cosas son claramente una violación a la comunicación. Y después, si lo quieren definir, también es si ustedes consideran que eso es siempre y solo y necesariamente en el ámbito del trabajo, o si como eso guarda relación lo que sucede afuera del ámbito del trabajo también
digamos, afecta, les digo, porque hay quienes también incorporan eso y dicen, bueno, el modo de dirigirte al otro, donde sea que te lo encuentres, nos importa, nos importa. Eh, y esto, digo, lo traslado, por ejemplo, a los clubes, no solo los de campo, los clubes comunes. Bueno, hay clubes que juzgan a sus socios en su poder disciplinario por lo que hacen en el club y clubes que consideran que lo que hagan fuera del club, si es una inconducta muy manifiesta o un agravio, digamos, moral muy grande, lo sancionan igual. Es decir, qué sé yo, por ejemplo, si un socio, digamos, fuera un acosador sexual condenado, por ahí hay clubes que lo van a desasociar, con independencia de que no lo haya hecho dentro del club. Eh, Sí, capaz que acá en Argentina no es tan manifiesto eso, no es tan manifiesto, hay clubes que, pero sí, sí frente a personas quizás más conocidas. Pero en otros países sí el decoro es tanto para la persona conocida como no conocida y la obligatoriedad de las acciones personales sí te repercuten. No sé, en España, en la Unión Europea se ve como mucho más sí. manifiesto eso. Bueno, acá, digamos, en el ámbito que estamos hablando, por ahí no tanto, pero bueno, por ejemplo, en el tema clubes de fútbol. Claro, El hecho, compliance. el hecho de que un grupo de hinchas de un club vaya, por ejemplo, a quemar la sede del otro, no lo hacen en la sede suya, pero no está bien Claro. y pueden ser sancionados, digamos. Este, así que eso, Es básicamente, en resumen, es el decoro y el buen trato hacia todas las personas más allá de la jerarquía que tengan. y el tiempo y las comunicaciones que, digamos, que ellos, Los es, medios. es otro tema. Mm, Lo tratamos en otro, ¿no? sí, Sí. sí. Ah, entonces no. Bueno, Son por... información confidencial. También este es otro tema que es muy parecido en algún punto a lo que es materiales de trabajo, es decir, la información es un material y ese material es propiedad de la empresa. Ustedes dirán en algún punto, la ley de contrato de trabajo en cierta forma ya lo contempla, pero lo contempla muy genéricamente, con lo cual lo cierto es que es muy útil hacer un traje a medida del empleador de qué es esa confidencialidad, qué alcance tiene, sobre qué cosas es, sobre, es decir, por ejemplo, uno de los temas que se relaciona con este, que ya digamos lo vimos, es no puedo acopiar. Bueno, no puedo acopiar es parte de la confidencialidad. El día que yo deje de estar en la relación de trabajo, no puedo tener información del empleador. Sí, o divulgarla. O divulgarla, por supuesto, mucho menos divulgarla, pero digamos, eso es un límite que la ley no establece. Entonces la ley te dice, bueno, sí, la información es confidencial. Bueno, sí, está bien, no aclara que no se puede acopiar, que ni siquiera se puede acopiar información. Entonces, después pueden describir especialmente qué cosas les interesan más. Y después esto, como les digo, se relaciona con las comunicaciones y los métodos de las comunicaciones, porque también, ya en cierta forma lo vamos a ver, lo vamos a tratar, digamos, como parte de este tema, pero son todos temas que se concatenan. Cuando ustedes tienen que la persona copió información confidencial en un instrumento propio, en un mail propio, en un dispositivo propio y demás, ahí ya el acceso se vuelve difícil porque obviamente está en juego el derecho a la intimidad, está en juego el derecho a la propiedad de que no se le inmiscuyan en sus propias cosas para verlo, está en juego el derecho al secreto epistolar, que es un derecho constitucional,
Mm. que muchos han... y Trasladado. yo les diría que hoy prácticamente están todos de acuerdo en que el secreto epistolar es algo que se traslada al mail. Con lo cual, ese tema es bastante delicado. Yo he visto, he escuchado, digamos, a muchos empleadores que dicen, bueno, sí, que vamos a ver el mail y, a ver, pará. Vos dijiste que podés compulsar el mail, dijiste que todos los mails son de tu propiedad, dijiste que él tiene que estar notificado de que no puede hacer ninguna comunicación personal, que todos los mails son propiedad de la empresa y que en cualquier momento puede ser monitoreado. Bueno, si vos se lo dijiste y él lo consintió, bueno, ahí es una situación. Si vos no se lo dijiste y no lo consintió, bueno, es más complicado, es más difícil la cuestión. Como vamos a ver en este tema, que lo vamos a, digamos, a profundizar, ese es la cuestión, toda esa cuestión es muy delicada, no tiene definiciones categóricas como todos querríamos, Mm. pero sí les diría que cuanto más ustedes definan cuáles son las reglas, es mucho menos probable que tengan problemas. Y cuanto más indefinidas estén las relaciones, más dejadas a una regla general que, por ejemplo, diga, toda la información es confidencial. Y pongámosle que ni siquiera nadie le diga a los empleados, y esa información es propiedad del empleador, explícitamente. Bueno, se supone, se infiere, bueno, es mejor que no se infiera, porque de un lado están los derechos del empleador de que la información es suya, de que la confidencialidad de sus datos, pero después en la práctica existen otros derechos que son los derechos eh, a cómo hacer para, digamos, para cómo hacer para si se puede o no se puede ingresar en el mail cuando la persona experta en informática obviamente tiene acceso, pero una cosa es que lo tenga y otra cosa es que lo pueda. Es decir, una cosa es que uno entre a su casa y se encuentre con la carta del vecino y otra cosa es que la abra y la lea. Claro. No, y lo mismo sucede no solamente con los correos electrónicos, sino también con los teléfonos celulares y WhatsApp, que hoy muchas compañías otorgan celulares, no solamente el dominio del mail, sino que ese es un escenario que se da para conflicto y sobre todo se da cuando se desvincula al trabajador, ya sea con o sin causa, no importa el motivo o con acuerdo. Muchas veces vos, empleador, decís, bueno, a ver sobre qué bases estuvo trabajando, y, no sé, quiero acceder a los Excel, quiero ver la base de datos, quiero ver qué información tiene para trasladársela al próximo empleado que viene a reemplazarlo. Y ahí es un poco esta dicotomía de decir, ¿puedo o no puedo? ¿O hasta dónde puedo? ¿No? O antes o después de desvincularlo. Bueno, esto es un poco lo que está mencionando Lucas. Vamos, ¿no? Sí, Ahí va. ahí va. Jornada, ¿no? Sí, Jornada de trabajo y ausencias. dale vos si querés. Bueno, también lo que está bueno en cuanto a las llegadas tarde o a las ausencias de los trabajadores es reglamentar cómo es el procedimiento para que el trabajador denuncie ya sea al personal de recursos humanos, a su jefe directo o a la persona asignada el certificado de trabajo o el motivo por lo cual esa persona no está cumpliendo con el horario. Muchas veces lo que se hace es que el trabajador tenga que informarlo dentro de la primera jornada del día para que no le compute esa falta o media falta o ausencia del día completo. O también, por ejemplo, si son cirugías o son operaciones o turnos médicos ya programados, que se informen con cierta antelación, justamente porque lo que se está perdiendo en esa mañana o en esa tarde es el recurso humano, que es la tarea que cumple el trabajador. Em, Después también, y esto, digamos, es eventualmente discutible, ustedes pueden definir qué es lo que pretenden de un certificado. En esto, yo les cuento que la historia es algunos convenios colectivos, si no registro mal inicialmente, fue el del plástico,
que establecieron requisitos de un certificado. Tiene que decir el día, la dolencia, tener un sello de un médico, una firma de un médico, decir el tiempo de reposo bien definido, es decir, de tal día a tal día, y el lugar de reposo. Entonces, si no cumple el certificado, entonces el certificado es, vamos a decir así, inválido o nulo y no justifica la ausencia. Eh, esa situación, como les digo, lo pueden hacer, puede ser útil, puede ser válido, puede no ser válido, o sea, puede no ser validado judicialmente porque judicialmente la interpretación es más favorable al trabajador y algunos jueces se toman de eso. ¿Y por qué se los digo? Bueno, porque bueno, yo he litigado ese tipo de casos, me ha ido bien y mal con ese tipo de convenios, es decir, con esas descripciones en los convenios, y además también he notado que muchos de esos convenios, incluso el del plástico, que como les digo fue el primero, después lo modificaron. Es decir, este requisito del certificado como inicialmente fue, después fue modificado en el convenio porque evidentemente era una cosa bueno, que del lado de los empleados o sindical habrá generado su problemática como para volver a negociarlo. Pero bueno, digo, así como también tiene que tener este serie de requisitos cierta razonabilidad. Es decir, no puede requerir que el certificado ponga cosas que un médico no pondría. Pero sí, yo he visto certificados que, por ejemplo, no dicen cuál es la dolencia. O ojo, hay mucho cuidado hoy porque como se están emitiendo muchos certificados con el tema de la privacidad y el derecho de los datos, digamos, sensibles, yo he visto muchos certificados que dicen, le doy reposo de este día por dolencia privada, y no Claro. te la puedo decir. Entonces decís, es válido, digo, hasta acá les confieso que no lo he discutido nunca judicialmente a esto. También les digo que si bien esto no se basa en normas actuales, sí es una práctica que he empezado a ver hoy, actualmente. O sea, este año lo empecé a ver a eso, de que no te pongan la dolencia. Bueno, todo esto entra en campos de discusión, por supuesto, pero bueno, en lo personal pienso que un certificado que no tiene una dolencia no puede ser válido, así como un certificado que no tenga la fecha del certificado, el tiempo de reposo. O por eh, ejemplo, que no sea ordenatorio, sino claro. que sea, por ejemplo, sugiero que, Ah, bueno, eso es ¿no? otra práctica que también empezó a suceder este año. Sugiero, se recomienda. Claro, Bueno, se recomienda es que no tenés una licencia, es se corresponde licencia de tal día a tal día. Debe estar de reposo de tal día a tal día. Si no está expresado como una orden, entonces no es una orden médica en un sentido técnico que tiene una ley. Las órdenes médicas tienen una ley y son órdenes. Tenés que hacer esto, tenés que tomar este medicamento, tenés que probar, tenés que descansar tales días. El empleado lo tiene que cumplir, el empleador también, bueno, digamos. eh, claro, sobre todo está bueno que regulen un poco el medio de comunicación, es decir, por dónde el empleado se lo tiene que derivar, ¿sí? Por ejemplo, se debe enviar un correo a recursos humanos o al jefe directo, que queda sentado, porque eso el día de mañana a ustedes les va a servir si, por ejemplo, computaron como inasistencia ese día porque no se entregó el certificado en debido tiempo y forma. Eso es lo que a ustedes les va a ayudar para prever después la discusión, ¿no? ¿Venimos bien hasta acá? Después, Fede, después Sí. hay otro tema. Suele presentarse la consulta de qué pasa si me presenta el certificado tarde. Bueno, si presenta el certificado tarde, justifica sus ausencias tarde
Y bueno, si está en tiempo de la liquidación, se le liquida, y si no, se le hace retroactivamente. Chao, o sea, cuando lo presentan. Ahí no sé si. Mira, claro, acá tenemos un comentario de Jorge Alejandro que menciona, el médico no es escribano, el empleador tiene que poder corroborar su afirmación si desea hacerlo. El diagnóstico no puede ser oculto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que les cuento, por si ustedes por ahí ya lo han vivido, es que está empezando a extenderse esta práctica y bueno, no, para mí no es una práctica válida. Eh, A ver, creo que ahí nos Después, responde. esperen, tiene solución esto porque uno puede contestarle al médico por carta de documento y decirle, señor médico, su certificado es inválido. Expídame un certificado conforme a la ley y dígame cuál es la dolencia. Y ahí se Por termina el ejemplo, la problema. norma del Ah, plástico, si yo no me acuerdo mal, entre otras cosas decía que el certificado tenía que tener el domicilio del médico. Es decir, cuando hablamos del domicilio del médico, hablamos de el centro médico para el el que centro trabaja. médico que tiene un. No, les estoy hablando de aquello, no de que hoy Sea ese tenga centro. que ser así, Claro. digamos. Por eso les digo, lo que sí les queremos decir es esto, todas estas circunstancias entran en el terreno de la indeterminación. Si entran en el terreno de la indeterminación y ustedes conocen bastante mejor que nosotros seguramente esta problemática, entonces es mejor definirla lo más posible, porque cuanto más la definan, menos margen de error tienen. Sí, Acá sí. llegaron más consultas. Ahí me gusta más. Natalia Juárez nos pregunta, ¿qué pasa con los certificados de los SAMCO? Las salitas que hay en los pueblos o comunas. Sí, creo que con eso está haciendo referencia Y que tienen dice, como mucha cercanía, mucha familiaridad y les recetan lo que claro, dice, no tienen, requieren. no tienen hojas membretadas. Natalia, ¿querés ampliarnos un poquito de SAMCO? No sé de dónde nos contactás o de qué barrio, si estás acá en Buenos Aires o en dónde andás. Natalia es esa. Natalia está acá, yo supongo que debe estar tratando de desbloquear el micrófono. Acá, nos respondió, de Iberlucea Santa Fe. No, no tienen hojas membretadas, no, sí, ya sé. Bueno, esperen, si ustedes conocen el domicilio del centro o del médico, eso obviamente como cualquier persona, digo, uno le manda cartas documento a las personas donde quiere. Cuando los médicos incurren en situaciones que no están muy bien documentadas o que parecen abusivas en un sentido jurídico, es decir, como decir, no te voy a decir la enfermedad, pero que descanse todo lo que quiera. Bueno, obviamente eso habilita a requerirlo. Si ustedes tienen el domicilio o saben cuál es la salita o saben de dónde viene, y obviamente pueden mandar el requerimiento ahí. En mi experiencia personal, es que cuando el médico empieza a recibir determinados requerimientos, bueno, deja de incurrir en ese tipo de prácticas. Usted por ahí no sucede, no es que hay una garantía de eso, pero en general, Acá digamos, es como un freno, ¿no? Natalia aclara, dice, le dan un papelito blanco tipo recetario, sí tiene firma y sello del médico, por lo cual para Bueno, pero mí, además tiene que tener fecha, tiene que y tener la dolencia, tiene que tener tiempo de reposo y obviamente el nombre del empleado claro, los datos bien personales. identificado. Mirta también es otra consulta. Mirta dice, si el certificado dice solo asistencia a un centro de salud, ¿es válido? ¿Querés decir para justificar la inasistencia de esa mañana, por ejemplo, Mirta? No la veo a Mirta. Acá la estoy buscando, pero no. Si querés, Para no Mirta. estarán todos trabados. No. No, no, no.
Bueno, ¿Pueden destrabarse? sí, sí. Mirta, usted si quiere hablar y aclarar un poco la consulta, bienvenida sea. Acá Mirta responde. Claro, por ejemplo, en nuestro centro de salud no le dan reposo. ¿Y qué hacen? Le dicen que tiene que concurrir a una consulta médica en X lugar. Bueno, pero ahí pueden requerir la consulta médica en un momento que no sea laboral también. Claro, queremos, a ver, solo le hacen el certificado que asistieron. Está bien, Bueno, pero si asistió a una emergencia, sí. claro, el tema es cómo se da Pero eso en cómo se te desarrolló a vos en la práctica, si fue una vez, si fueron varias, si es el mismo trabajador. si es una situación de que está haciendo una consulta cualquiera, bueno, no. Es más, el tema de las consultas también es un tema que ustedes pueden incorporar en el reglamento y decir, bien, bueno, mire, nosotros admitimos, o sea, nosotros no admitimos consultas en el tiempo médicas en el tiempo de trabajo. O sea, no hablamos de emergencia, la emergencia es una emergencia, punto. Pero las otras, uno puede decir, yo no admito consultas médicas en el tiempo de trabajo. O decir, yo sí admito consultas médicas en el tiempo de trabajo hasta 3 por mes, 2 por mes, una por mes, 6 por año, lo Claro. que fuera. Digo, es un tema que también, al estar en la indeterminación, Lo puedes regular con el reglamento interno. se gana al reglamentarlo. Se gana entre... ¿Qué tal? Mirta les habla. Acá Hola, me puede Mirta, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos contactas? desde el country Los Cardales. Ah, hola, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Bien. A ver, mi consulta es por lo siguiente. Nosotros acá no tenemos centros de salud que den turnos así muy, muy seguido. Entonces, los empleados muchas veces asisten a un centro de salud donde por la guardia solamente les hacen un certificado de que asistieron, no les dan el reposo. ¿Se entiende? Eh, Sí, clarísimo. Nosotros eso no lo podemos justificar como un día de inasistencia por Y enfermedad. no, y no es una orden médica eso. Claro. Claro, Volvemos un poco a lo mismo, como que estaría bueno regularlo dentro del manual, si querés, del reglamento del club, para al menos limitar a veces suena como una picardía y otras veces no, puede ser una urgencia, como te está mencionando Lucas, puede haber levantado fiebre, se puede sentir mal, está bien, pero las urgencias no se dan 8 veces en no sé, en el año. Por eso capaz exacto. regularlo está bueno para evitar la discusión. O al menos que todos estén anoticiados que si quieren ir al médico es correcto y lo celebramos, pero bueno, fuera de la jornada laboral. Perfecto. Porque, por ejemplo, si a nosotros nos avisan con tiempo, nos avisan durante la mañana, les podemos mandar el control de ausentismo y ese médico que enviamos nosotros, ahí sí le puedes justificar o no el día. Pero si el certificado lo mandan a última hora de la jornada, digamos, ya no tenemos ni siquiera tiempo de mandarle el control de ausentismo. Sí, Les hemos dicho que no les podemos justificar la inasistencia y bueno, nos ponen como pretexto esto de que es el único lugar donde tienen para asistir a un médico y no tienen turnos habitualmente. bueno, pero el médico, digamos, lamentablemente es su discreción, él hace lo que él considera. La medicina, digamos, tiene mucho de discrecional. Si él considera que tienen que descansar, lo considera y si no lo considera, no lo considera. A ver, si no lo considera, también tampoco será tan grave la dolencia, ¿no? Porque Por algo no te está dando yo no reposo. conozco ningún médico que ante una cosa grave te se anime a decirte, no, no, no descanse, digamos. Si tenés algo grave, es demasiado raro que ellos se quieran apartar del protocolo. O sea, si ven que efectivamente la situación les puede generar un problema. Ahora, el otro tema que ustedes tienen con las órdenes médicas es un tema, si quieren, así operativo. Ustedes reciben, que esto también es reglamentable, reciben el certificado médico a través de un WhatsApp, a través de un mail o a través de lo que sea. Si el y eso a primera vista basta
pero no basta en forma definitiva. Porque si el certificado es material, es físico, es una hoja, bueno, cuando viene lo tiene que traer. Es decir, ahora, también es cierto, y no se pongan muy estrictos con esto, que en los últimos meses se ha reglamentado la receta digital. Acá Mónica lo preguntaba, Y justamente. la receta digital eh, que surge, digamos, como les digo, de una normativa reciente, inicialmente se permite, pero en la última reglamentación se hace obligatoria. Les repito, inicialmente se permite, pero en la última reglamentación se hace obligatoria. Esto no está pensado para el empleador, es decir, eso no se hizo. La reglamentación es del ámbito médico y no se hizo pensando en el empleador, se hizo pensando en el sistema de salud. ¿Cuál fue el objetivo de la receta digital? Bueno, hay una ley de trazabilidad de los medicamentos. Y también se pretendía una trazabilidad de los tratamientos, es decir, cómo fueron generados, cómo fueron ordenados, quién los da. Y si ustedes se fijan en las recetas digitales recientes, la receta digital lo que tiene es un QR. Cuando ustedes escanean el QR lo que hace es prácticamente reproducir la receta. Y lo más importante es que les dice, esto fue el médico tal, con matrícula tal, y tiene todos los datos del médico. Si nos vamos a poner muy estrictos, uno tendría que decir, bueno, si la normativa actual solo permite la receta digital, entonces yo no admito ninguna receta que no sea digital. Les repito, yo no me pondría en este momento muy estricto en eso, porque si bien es cierto que la receta digital es mucho más sólida y seria que la física, porque es trazable en un sistema público que está disponible hasta el punto que ustedes lo pueden escanear y ver, y ese era su objetivo. Lo cierto es que ni siquiera en este momento en el sistema de salud se le está dando esa validez. Por ejemplo, si la persona con su orden médica se va a hacer un amparo a la justicia federal y uno le dice, no, bueno, las órdenes médicas solo pueden ser digitales, bueno, yo lo he planteado últimamente, hasta acá no, los jueces no me han dado, digamos, cabida a ese punto. Yo considero que sí lo debieran hacer, considero que la cuestión es muy seria porque si todo el sistema se está tratando de hacer trazable, justamente debieran todos acompañar con esa trazabilidad normativa. Además, la norma dice lo que dice. No, y Lo que además, sí les propongo, ahí te dejo. sí. Lo que sí les propongo es que tengan en cuenta este tema. Sinceramente no sabía que íbamos a llegar hasta acá. La norma yo la conozco, no me la acuerdo de memoria. La googlean en un minuto y si no, después se la mandamos. El que la quiera la pide y eh, la, la normativa de la cual surge esta obligatoriedad. Eh, pero, pero digamos, por el momento la postura que asumiría frente a esto es saber que existe esta situación, saber que existe esa normativa, saber que hoy las prescripciones y órdenes médicas deben ser obligatoriamente digitales. No me pondría muy extremo en decir si me traes una receta física, papel bien hecha, no le diría, no, nene, no, ya con esto no justificás. Hoy no lo haría porque también no todos los prestadores de salud tampoco tienen necesariamente acceso a eso y bueno, tampoco hoy, en función de las circunstancias como están, yo le asigno muchas posibilidades de prosperar al argumento.
con lo cual no los quiero meter en un... Pero sí atiendan el tema porque la verdad es que lo lógico que en el futuro no exista, en un futuro bastante cercano, no exista más la receta papel. Eso sería lo lógico, porque además ya no está técnicamente derogada, está técnicamente prohibida. O sea, no. Sí, pero también hay que ver un poco a ver, las condiciones del trabajador, si tiene un teléfono celular que le permite tener acceso a la aplicación para tener la receta digital y un poco los cambios así gubernamentales como es este, tenemos que ser cuidadosos y pensar que los cambios tienen que venir de manera paulatina o al menos en este área, que son los certificados digitales. Con eso tendríamos nuestras reservas. Sí. Después, bueno, puede ser que le lleven impreso un certificado digital. Hmm, Bueno, no le impugnen un certificado digital porque ser impreso, porque lo único que importa es el QR. Si ustedes escanean el QR y en el escaneo ustedes ven la receta, bueno, técnicamente ya tienen la receta digital, porque el escaneo les ha permitido tenerla. El claro. documento digital ya lo tienen. Eh, Acá Laura Segura menciona, muchas veces argumentan que ingresando por guardia no les dan días de reposo. si no se los dan es porque no lo consideran. Claro, yo trato que que si se toman el día me traigan certificado por 24 o 48 horas. Bueno, muy bien, Sí, muy claro, bien. si lo tienen que traer, y si no, no. Y si no, simplemente es una ausencia sin justificar. Ah, sí, Claro. más. A ver, acá en el Club El Nacional, nosotros por política, si no tiene reposo, no lo justificamos. Claro. Consideramos, a ver que me llegó un comentario más, consideramos algún par de horas según el tipo de tratamiento. Decimos que deben ser fuera del horario laboral. Claro. Bien, Bueno, por eso, ese tipo de políticas es muchísimo mejor escribirlas en un reglamento y que los trabajadores lo consientan o como mínimo estén notificados. Este, total. Mariano nos menciona, creo que en este sentido está bueno que respalde el reglamento. Hay muchos casos que dan certificados que asisten y van solo a tomarse la presión. Es raro ahora que den días o horas de reposo. Está bueno regularlo para limitar su reiteración. sí. Impecable, Mariano. El Nacional. Sería bueno tener medicina laboral. Nosotros todo lo valoramos con medicina. Si no se presenta, no justificamos, también por política. Perfecto. Ujú. Matías menciona, ¿puedo aportar algo? Sí, claro, Matías, Dale, tenés Matías, habilita. micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Matías Durso, abogado del barrio Aires de Pilar. Básicamente, ahí lo mencionaban algunos en el chat, vos tenés dos formas de controlar el certificado médico. Una es obviamente con la empresa de medicina laboral, la facultad del artículo 210 de la LST, que te permite verificar el estado de salud del trabajador. Generalmente se utiliza cuando son licencias más prolongadas. Y por el otro lado, el dato es muy importante, cuando el certificado médico no solamente debe presentar la fecha, los datos del paciente, el médico que la atiende y el diagnóstico, y el reposo que le indique, sino ese certificado tiene que indicar el lugar donde se atendió, ya sea un consultorio particular, un hospital o una clínica. ¿Por qué? Porque el empleador puede verificar de esa forma si el paciente, el trabajador, realmente se atendió en ese lugar. Es muy común en el último tiempo, de los últimos años, detectar certificados médicos apócrifos, truchos, adulterados, de médicos que no existen, médicos que les han falsificado la firma, que no atienden en esos nosocomios, y bueno, eso permite muchas veces incluso llegar hasta un despido con causa, ¿no? Por eso un certificado médico que no indica el lugar donde el trabajador se atendió, en principio yo no lo tomaría como válido. Coincido y el convenio del plástico, cuando tenía eso, pues también coincidía con esa visión. Eh, yo entiendo que por eso es muy importante que tengan la especificación, que vengan, digamos, en un recetario de una institución que obviamente en general tiene la especificación de dónde está la institución, cuál es su dirección. Pero bueno, es cierto que a veces lo hacen en un papelito y Claro, hay que ver un poco las circunstancias donde está el barrio, todo lo que hay acá en Buenos Aires, hay que analizar cada caso en particular eso. y eventualmente darle la posibilidad también de que se pueda subsanar esa orden médica, ¿no? Bueno, Eh, alguna vez yo he impugnado, y ese juicio creo que sí, se ganó, fue hace mucho tiempo.
en base a un certificado que era una persona que decía que tenía una enfermedad que técnicamente le impedía trasladarse y traía certificados médicos de barrios muy lejanos a su domicilio y además distintos. Traía un certificado de zona norte y otro certificado de Lomas de Zamora y otro certificado de Morón. Bueno, se lo terminó despidiendo justamente por los mismos certificados. Esa misma prueba, diciendo, me está trayendo prueba por la que supuestamente vos estás yendo para un lado, yendo para el otro, yendo para el otro. Y está bien, fue una situación muy atípica, Bueno, nosotros en pero pandemia tuvimos un caso bastante así como emblemático, que pleno COVID la gente no podía salir de sus domicilios, pero vieron que fue la DISPO, después la ASPO y a poco la gente pudo continuar yendo a sus trabajos, pero en forma de las llamadas burbujas, o algunos días sí, otros días no. Bueno, teníamos un trabajador radicado acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que nos remitía los certificados médicos desde la provincia de Formosa, por lo cual nosotros lo intimamos para que venga a trabajar, para que vuelva, y la realidad es que era imposible, porque el trabajador nunca se pudo haber trasladado de Buenos Aires a Formosa, y también era imposible que él se traslade de Formosa a Buenos Aires cuando no estaba permitido el tránsito, o al menos no en esos kilometrajes. Así que sí, los casos, vienen casos de todos los colores, un poco como decía Matías, está muy bueno el aporte, pero también habrá que analizar el contexto, dónde esté radicado el barrio, el trabajador, la posibilidad de esto de rectificar la orden médica, antes que quizás cortar lanzas, me parece a mí. Pero bueno, es el caso por caso. ¿Cuánto? ¿Hasta qué hora tenés? Bueno, era hasta las 4. Era hasta las 4, Bueno, pero bueno. ténganos un poco de paciencia, nos pasamos un poco. Acá en Nacional, Sigamos. al Nacional, buen aporte. Nosotros tal cual nos manejamos en esos términos. Solemos notificar cuando no justifica. Recordamos la política. Bueno, perfecto el Nacional. Vamos Vamos un poquito más rápido. Igual No, porque además hay temas acá que. hay un tema muy, Sí, muy, muy hay temas que emblemático sí que son largos. que les va a gustar. Bueno, durante la jornada, básicamente estar obviamente en el lugar de trabajo o al menos en el radio, si es que la persona se tiene que ir trasladando de acuerdo a sus tareas. Y respecto a lo de la inasistencias, un poco ya lo vimos en la diapositiva anterior. Acá son las situaciones prohibidas. Bueno, esto es un tema que es, digamos, de uso. Uno está haciendo un reglamento, el reglamento es de convivencia y la convivencia, digamos, obviamente requiere ciertos límites. Lo que ustedes van a ver en nuestro reglamento de convivencia es, vamos a decir así, dos tipos de conductas reprochables. Una son situaciones prohibidas, es decir, cosas que no se admiten de ninguna manera, desigualdad de género, discriminación política, ideológica, acoso personal, violencia de cualquier tipo, es decir, cosas muy evidentes. Ustedes pensarán por qué es necesario aclarar que yo no puedo golpear a mi compañero o no lo puedo insultar. Bueno, y yo les contestaría, sucedió que en algunos ambientes de determinados niveles de violencia se puso el reglamento, se exteriorizó, se hizo una presentación del mismo, se explicó, se expuso y el ambiente laboral mejoró porque se explicó que la regla era esa. Yo puedo entender que ustedes no tengan una enorme convicción de lo que yo les estoy diciendo. Yo tampoco la tendría si fuera ustedes, pero créanme que a veces sí sucede. Como también sucede lo contrario, es que a veces se pone un reglamento y todos empiezan a abusar de denuncias de cosas que no justifican, digamos, darles el tiempo. Eso creo que se lo voy a repetir al final. Sí. Y después está la otro tipo de situaciones, ese segundo grupo, que tienen más que ver con la convivencia diaria, que decir, saludar al otro, hablarle con amabilidad, mantener el orden en el lugar de trabajo, el código de vestimenta mínima, la forma de referirse al otro.
bueno, digo, básicamente ser respetuosos y, bueno, no hacer comentarios que puedan resultar denigrantes o denostativos. Sobre eso, me acuerdo que el reglamento original había trabajado bastante en un sentido de que no se reduzca, no se pretenda reducir al otro, que por ahí no es una agresión directa, pero digamos sí puede ser una agresión o una denostación solapada que sí merece, digamos, sobre todo entre empleados, que a veces se hacen, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, quizás entre bromas y a veces A veces no tanto. sí, o al menos puede llegar a herir a la otra persona. Bien, ustedes dirán, ¿por qué es bueno poner eso? Porque como son situaciones límite, es bueno reglamentarlas justamente por esa cuestión. Y ahora viene el Bien, tema más emblemático. bueno, este es el sí, este es Uno de los temas. uno de los más emblemáticos, es uno de los dos. Bien, relaciones sentimentales, emocionales, entre empleados. Acá hay distintas opciones y distintas políticas. Una opción es decir, a la empresa, no, el empleador no le interesa este tema, que los empleados hagan lo que quieran. La segunda es, y en el otro extremo, la empresa prohíbe, la institución prohíbe este tipo de relaciones, no las pueden tener. Y la tercera es, las pueden tener, pero no pueden afectar el clima laboral, el profesionalismo, la buena, digamos, el buen transcurrir. Eh, yo, en lo personal, eh, pienso que en algunos casos es mejor decir que las relaciones están prohibidas, que no quiere decir que efectivamente lo cumplan, eso sí, no creo que lo cumplan si no quieren. Tampoco me parece, digamos, grave que no lo cumplan, pero sí tiene una utilidad que es, no pueden traer el tema a la institución. Porque en realidad el problema no es lo que suceda, sino que el problema no sea traído a la institución. Entonces, eh, creo que si la política, bueno, una política muy liberal, es decir, que eso no vi que nadie lo quiera hacer, digamos así, pero sí vi, digamos que en general, como mínimo, dicen, bueno, sea lo que sea, que no afecte el clima laboral. Esto es muy de la institución, es muy de la institución, es decir, vean lo que consideren, que las autoridades lo vean, capaz que ni siquiera lo quieren poner, hay instituciones que no les interesa y no lo quieren poner, eh, pero bueno, hay instituciones que Que prefieren regularlo. sí, o hay empleadores que por ahí tienen recursos humanos específicos y determinados que tienen mucho conflicto con esto, bueno, ese tipo de casos les es útil, ustedes verán. Sigamos. Digamos, Eh, deber de lealtad. Deber de lealtad en cierta forma lo vimos porque, digamos, está determinado en lo que es la información, el derecho a copiarla, y el otro aspecto es el de la no competencia. La no competencia depende mucho también del tipo de empleo y del empleador. Por ejemplo, si ustedes tienen un programador estrella, y bueno, y si además es una empresa de programación y viene esa persona con todo lo que aprendió, se va a la competencia, bueno, perdieron un activo enorme. En ese caso, la no competencia es enormemente importante. En otros casos, la no competencia no tiene mucha importancia.
Este tema de la no competencia es sobre todo una cuestión más que nada con personas jerárquicas, pero sí es importante que lo consignen, que le pongan reglas y más allá de las que figuren o puedan figurar en el contrato individual, es importante consignar qué regla quieren establecer sobre esto y sobre todo si tienen algunos grupos de empleados que puedan afectar en este tema. Y después, bueno, digo, detalles como ver si se quiere ordenar que no puedan aceptar regalos, pagos o determinado tipo de beneficios, por ejemplo, de proveedores, ese tipo de cosas. También, digo, son políticas que se pueden poner o no, pero están y puede ser que, digamos, que tengan utilidad si las quieren poner, las tendrían que explicitar. Bien, lo mismo las agresiones juradas respecto a si tienen familiares en la actividad a contratarse o alguna amistad quizás más... Faltó el tema de los mails. Ah, lo vemos. Creo que o lo tenemos más abajo Puede ser. o lo pasamos. Fíjate porque quiero hablar de ese antes que nada. Bueno, puede ir en No, comunicaciones. sí, ¿Querés que vayamos a comunicaciones? sí. Volvemos un temita más antes de terminar. No, hay un tema que yo pensé que por ahí iba a estar un poco más abajo y se ve que me perdí. Volvemos al tema de los mails y de la administración de los mails. Como vimos, hay derechos de un lado y derechos del otro, y todo esto, digamos, visto desde el punto de lo jurisprudencial. Desde lo jurisprudencial hay casos, digamos, que son de derecho penal y casos que tienen que ver con, digamos, lo propiamente laboral. Existe un fallo, digamos, de 2015 que es en materia penal y que no está publicado, digamos, por carátula, que el empleador, digamos, denunció a los empleados por determinadas cosas que consideraba delito, que las entendió demostradas en mails que recuperó, digamos, por ser de su dominio. El caso terminó resolviéndose eximiendo de responsabilidad a los imputados, tanto en primera como en segunda instancia, porque lo que dijeron es que el empleador no se debía inmiscuir, no se debió inmiscuir en la privacidad del empleado. Y después hay un fallo, que ahora me fijo el año, les digo, que se llama Vestiditos. Si querés contarlo vos, al de Vestiditos. Era, y acá, este caso Vestiditos, estoy tratando de mirar el año. No, pará, ahí está, año 2003. Por eso, acá empieza esta jurisprudencia. Que lo que dice este caso es, cuando el empleado utilizó el mail de la empresa con su dominio para fines personales, ¿eso es causa de despido o no es causa de despido? Y lo que se resolvió en este caso en particular, que como les digo dio inicio a una jurisprudencia posterior, es que el hecho de que el empleado lo use por razones personales no es suficiente como causa de injuria y sobre todo si no se había aclarado. Por eso les decimos, es importante aclarar que no se pueden hacer comunicaciones personales, que el mail es exclusivamente de la empresa, que puede ser monitoreado y que lo que se compulse ahí puede ser utilizado, digamos, en juicio, que de hecho es lo que les vamos a proponer en el reglamento que nosotros les vamos a mandar. A esa jurisprudencia también ha existido jurisprudencia diferente y anterior
que decía exactamente lo contrario, es decir, que sí se lo podía despedir, pero Porque lo encuadraba como una herramienta de trabajo. Esa es creo que la gran distinción o la discusión que hay jurisprudencial. Si el correo electrónico se encuadra como herramienta de trabajo o no. Si no encuadra como herramienta de trabajo, hay una prevalencia del derecho constitucional de la privacidad del trabajador. Y si encuadra como herramienta de trabajo, bueno, lo encauzamos el derecho a la propiedad del empleador, que también es constitucional, y bajo la LST. La distinción que se da en la jurisprudencia es, bueno, si no es herramienta de trabajo, que es un poco la jurisprudencia contraria, es vos no te podías inmiscuir en las comunicaciones telefónicas, en el celular del trabajador o en el correo del trabajador, más allá de que él no haya cumplido dentro de los límites que eran los fines laborales. bien, perdón el desorden, pero yo fui que me mezclé porque pensé que ese tema lo habíamos puesto con autonomía y no. No, si quieres le podemos mencionar solamente brevemente los 3 puntos que dice la jurisprudencia que sería bueno como encauzar para poder... Para poder hacer, digamos, disposición de eso, lo que se recomienda, lo que sería lo mejor, que la empresa tenga una política clara, es decir, que la escriba, que se precise en el reglamento y eventualmente en determinadas situaciones en el contrato de trabajo, que se los notifique en forma previa que van a ser monitoreados, esto, digamos, en el reglamento, que es mejor que el control sea automatizado, es decir, que tenga reglas, digamos, iguales para todos, vamos a decir así, que, bueno, que el servidor sea propio y el IMAP sea propio de la empresa. Esto parece una obviedad, hay empresas que no lo hacen así, por eso es mejor. Eh, y Obviamente el consentimiento del trabajador. Y lo mejor, porque volvemos a decir, es que el reglamento no solamente se notifique, sino que sea consentido por el trabajador. Exacto. Porque ese es el punto que no solamente es un punto medular en esta cuestión de los mails, sino en otras, como vimos. Bien. Y Bueno. finalmente tenemos lo que sería la parte procesal. Bueno, la parte procesal del reglamento la tienen que definir, tienen que establecer un procedimiento, generalmente se usa que se establece un mail, en ese mail se reciben las denuncias y luego, bueno, hay alguien que trata la denuncia, se corre un traslado. Se elabora un sumario, Se se le elabora- permite el descargo del trabajador o a o al denunciante, sobre todo ante estos tiempos que viste que aglomeraron tanto estos canales de denuncia y está bueno que también la entidad tome los recaudos correspondientes porque no deja de ser quien tiene el control dentro del establecimiento, ¿no? Este tema de establecer un procedimiento mínimo y básico también es muy importante porque, bueno, decir, bueno, tenés que cumplir con este reglamento, bueno, ¿y quién lo hace cumplir? ¿Cómo se hace cumplir? ¿Qué pasa si no se cumple? ¿Cómo se hace? Bueno, digo, es una forma de manejar situaciones internas y generalmente, bueno, sí, hay muchas instituciones que incluso tienen establecido quiénes son los que ¿Quiénes lo van a llevar a cabo? Claro, quienes lo llevan a cabo y quienes resuelven, obviamente siempre termina siendo, por decirlo así, el órgano de administración, la comisión directiva es la que tiene la palabra final. Sí, y la elaboración del sumario y la investigación interna y los descargos correspondientes comúnmente lo lleva a recursos humanos o el letrado interno de la Y si institución. hay un acusado, por ejemplo, qué sé yo, un empleado una empleada que dice haber sido acosada por un empleado, bueno, obviamente se le tiene que correr traslado, él tiene que poder tener derecho de defensa, pues tiene que tener el tiempo que tenga que tener para contestar y demás. Bien. Eh, Después están las sanciones y dentro de las sanciones, eventualmente, nunca se olviden de, más allá de las que efectivamente existen en la ley, la posibilidad del pedido de disculpa. Es decir, si pedí disculpa, listo, ya está. Y ustedes dicen, bueno, pero eso no es mucho. No, bueno, eventualmente funciona y resuelve situaciones y esas situaciones con eso no se vuelven a repetir. Por eso les digo, contémplenlo, eso no está en la ley,
pero yo he visto que en determinadas situaciones. Y después, Y mejora mucho el clima laboral, que es sí, lo que uno siempre busca. y después también si implementan el reglamento y ven que el reglamento está siendo abusado, es decir, que empiezan a recibir denuncias de cosas que no pueden ameritar el tiempo de lo que se están ocupando, bueno, adviértanlo también, en eso no, porque digo, hay gente que dice, el de al lado me molesta porque me dice que me lavo con la crema de enjuague que no le gusta. Bueno, listo, o sea, no nos hagas perder el tiempo. Totalmente. Ah, nos quedaba este tema. Bueno, después el tema del teletrabajo, que también, si quieren y les resulta útil, se puede ordenar en el reglamento del modo que ustedes consideren, se puede poner como regla, se puede establecer como rotativa, se puede, digamos, reglamentar, se puede decir cuáles son los materiales que se otorgan, se pueden establecer reglas. Todo esto es, mm, por supuesto, opcional y el teletrabajo ustedes saben cómo está reglamentado y saben, digamos, el tema de qué cosas se tienen que proveer, el contrato que se tiene que firmar. Digamos, todo eso lo conocen, pero esto puede, si les es útil generar determinadas reglas objetivas, pueden utilizar el reglamento también para eso, cosa que nosotros, en principio, como es una cosa muy propia de cada empleador, no les vamos a proponer en el reglamento, les vamos a decir simplemente teletrabajo y si lo quieren reglamentar, lo harán como ustedes De consideren. hecho, igual nosotros lo tenemos regulado, si no me equivoco, en el convenio colectivo que rige la actividad. Está regulado cuando llegó la ley de teletrabajo, la forma que debe ser escrita, las herramientas de trabajo, etcétera. Lo tienen regulado ahí, pero bueno, Ahora, eventualmente fuimos de los primeros que sí, pusimos una subcifra fija para que no se vaya para totalmente. cualquier lado. Hay una suma no remunerativa a abonar justamente por los gastos que le acarrea al trabajador en cuanto a la Para no tener que electricidad, discutir, wifi. para no tener que discutir cuál es la cifra. Exactamente. Ahí tienen, en verdad lo tenemos regulado, fíjense que es el acta del 2023 cuando se reguló el tema de guarderías. Fue allá por noviembre del año 2023. En nuestra página web está subido. Eso los puede ayudar mucho. Tenemos dos comentarios. Esther, excelente. Segura Laura, sí, sí, está en el convenio colectivo. Exacto, porque en el texto ordenado que después presentamos también lo agregamos. Sí. Y después, Bueno, no no sé, mucho más. lamentamos que fuimos un poco desordenados, pero creo que el contenido está. Sí, totalmente. Perdonen el horario. La idea era llegar con. Sí. Era tardar Tardar un poco menos, tanto menos, sí, unos 45, 50 minutos menos, pero pero al menos le pudimos dar un poco más a fondo a cada uno de los institutos y de los temas, poniendo un poco de ejemplos, que como igual les decíamos, esto se va a complementar, más allá de que esta charla va a quedar subida a la web, también les vamos a estar remitiendo un reglamento modelo que obviamente van a tener que adaptar de acuerdo a la cultura de cada institución y a la política que tenga y las decisiones que tenga cada comisión directiva del club. Pero al menos les va a servir para presentar como una guía a ustedes para su comisión, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias y acá leo comentarios que nos van dejando todos. Muchas gracias, excelente charla, buenísimo, gracias, esperamos el reglamento. Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos para la próxima charla que será sobre reglamento interno, pero en clubes de campo, no en materia laboral, sino en clubes de campo respecto a lo de las obras, en construcción, seguridad vial, bueno, todos los conflictos que vamos teniendo en el día a día de los clubes y de los barrios cerrados. y después, bueno, les decimos si eventualmente sucede en base a las circunstancias actuales que se produce una reforma laboral muy trascendente o algo que les importe mucho, digo, previendo si eso sucediera, vamos a decir así, para marzo, si ustedes quieren, nosotros les damos una charla de eso, de esa reforma laboral supuesta, ¿no? Que no ha sucedido, la que suceda,
y no la incorporamos dentro de las charlas del año. La charla del año de este tema es a fin de año, en este caso es esta. Pero no hacemos eso, es decir, si ustedes tienen interés en que les demos una charla de una reforma laboral que seguramente suceda, nosotros le damos a principio de año una charla sobre eso, que no es la charla del año sobre los No, temas. claro, no forma parte dentro del ciclo de charla FAC. Y Claro. por otro lado, si quieren hacernos llegar sus comentarios respecto de ustedes que están en la diaria, que tienen trabajadores a cargo, que tienen gente, que tienen proveedores, que tienen problemáticas diarias, algunas consideraciones que ustedes podrían llegar a considerar respecto a la reforma laboral, también está muy bueno porque todo se puede ir estudiando, se puede ir implementando, se puede sugerir. Así que cualquier comentario, aporte va a ser más que bienvenido. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos, los saludamos y hasta la próxima charla. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.